Santiago, capítulo 1, versos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Amén. Hay un refrán que dice que del dicho al hecho hay un gran trecho. De la teoría a la práctica hay una vereda, hay una distancia. Para muchos, una desconexión entre pruebas y beneficios. Para muchos hay diría, casi una pared entre lo que profesamos y lo que decimos. Parece que no podemos conectar las dos cosas. Hablamos en muchas instancias de las pruebas positivamente. Como que decimos, por ejemplo, hoy estamos hablando, o la semana pasada, perdón, estábamos hablando del gozo de las pruebas, el beneficio de las pruebas. Y ciertamente son beneficiosas para nosotros. Sin embargo, cuando nos encontramos en el medio de las pruebas, en el medio de las malas circunstancias, no sabemos qué hacer. Por un lado decimos que las pruebas son buenas y beneficiosas para nosotros, pero cuando nos encontramos en el medio de la prueba, no sabemos qué hacer. Nos hacemos un espagueti. Pero no solo eso, sino que nos quejamos a Dios por enviar la prueba. Y esto se debe a dos cosas. Simplemente a dos cosas se debe. Número uno, no conocemos el propósito de las pruebas. Y número dos, no confiamos en Dios en medio de la prueba. Sabemos que las pruebas son necesarias porque estas van purificando nuestra fe, o sea, van sacando esa inmundicia de nuestra fe, todas aquellas cosas que no deben estar ahí en nuestro caminar, en nuestro vivir diario. Las pruebas van lijando esas áreas ásperas en nuestras vidas. Esos son vehículos que Dios utiliza para el beneficio de nosotros. Pero cuando nos encontramos en el medio de estas, nos quejamos a Dios y vamos mucho más allá. No simplemente nos quejamos, pero que a veces estamos echándole la culpa a Dios. Como si la prueba fuera algo negativo, en vez de darle gloria a Dios y en vez de gozarnos en la prueba. Ahora, quizás uno podría decir, pero predicador, si las pruebas son tan difíciles, son tan, en ocasiones tan bárbaras en su nivel, no tenemos nosotros como seres humanos el derecho o no tenemos nosotros no es una oportunidad para nosotros el poder decir, Señor, ¿por qué tú me has enviado esta prueba? O ¿por qué, Señor, tú has permitido esto en mi vida? No me gusta esto. Nosotros como creyentes debemos tener un robusto entendimiento de lo que la palabra de Dios nos dice a través o sobre las pruebas. Es como si, yo diría que es como si nosotros no tuviéramos un conocimiento, aunque sea primario, en lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, sobre la soberanía de Dios, aún sobre nuestras circunstancias difíciles, sobre las pruebas.
Y es triste, porque si nosotros, al profesarse creyentes, no nos damos la tarea de investigar, de realmente conocer lo que Dios nos dice a nosotros en la palabra, para que nosotros podamos ser exitosos en la prueba, la tristeza que nos debe llegar a nosotros al corazón se hace más grande porque no sabemos qué hacer. Es triste ver esto en los creyentes. Porque decimos que amamos a Dios, decimos que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, siempre y cuando las pruebas le lleguen a otros. Esencialmente es lo que quiero decir. Estamos bien con las pruebas siempre y cuando le pase a otro y a mí no. No sabemos qué hacer. Porque no tenemos un robusto entendimiento de lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros sobre las pruebas que vienen a nuestras vidas. Y esto debe ser, si nosotros como creyentes no tenemos una respuesta en el medio de las malas circunstancias, esto debe ser vergüenza para nosotros. Porque se supone que nosotros que confesamos ser seguidores de Jesucristo, debemos seguir sus caminos. Debemos seguir lo que Él nos ha dado a nosotros como vehículo de instrucción. La palabra de Dios es uno de esos vehículos que Él utiliza para instruirnos a nosotros. Y especialmente el único vehículo que utiliza Él para la instrucción de doctrina. Para instrucción de cómo nosotros debemos llevar a cabo nuestra vida. Nuestra regla de fe y conducta. Siempre y cuando no tenga yo que utilizarla. Parece ser el pensamiento de muchos. Y Santiago, esta epístola, nos lleva a conectar nuestra profesión de fe con nuestro caminar en la fe. Santiago da por sentado la realidad de las pruebas en nuestras vidas y cómo nosotros nos comportamos en el medio de estas es muy importante. Cómo nosotros nos comportamos en el medio de esta situación que tenemos presente ahora. Es muy importante que nosotros tengamos la actitud correcta en medio de esta situación presente. No simplemente porque con una actitud correcta estamos exaltando el nombre de Dios, pero estamos siendo testigos a mucha gente que no conocen a Dios. Y no dar a las circunstancias difíciles que Dios trae a nuestra vida, no darle la importancia correcta, pues yo creo que estamos cortándonos los pies antes de la carrera. No tener un entendimiento robusto sobre lo que Dios dice, sobre las pruebas, es haciendo para nosotros un problema más grande de lo que tiene o lo que debe ser. Los primeros 4 versos nos presentan a las pruebas como algo positivo, como algo necesario. Aún más, las presenta como algo en lo que debemos regocijarnos, algo en lo cual debemos tener gozo. De modo que si Santiago las presenta de esa manera, es porque tienen que tener algo beneficioso, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios de las pruebas? Algunos de los beneficios de las pruebas. Y hablé la semana pasada de que la razón por la cual nosotros debemos tener gozo en la prueba es por estas razones. Y le di 8 razones. Número 1, para la fuerza o para probar la fuerza de nuestra fe. Para ver, y esto no es para ver si Dios está tratando de saber si nuestra fe es fuerte o no. Dios lo sabe todo. Dios sabe si nuestra fe es débil, Dios sabe si nuestra fe es fuerte.
Dios no necesita nueva información, Dios no adquiere nueva información, es imposible para Dios. Dios lo sabe todo, todo lo que ha sucedido, todo lo que va a suceder y todos los posibles escenarios en que algo suceda. Dios lo sabe todo. La prueba de la fe, o para probar si nuestra fe es robusta. Si nuestra fe no es robusta, las pruebas van a sacar eso a la superficie. Número 2. Otro beneficio por el cual nosotros debemos gozarnos en las pruebas. Ese otro beneficio es para humillarnos. Para humillarnos. A veces queremos depender de nosotros mismos y estamos muy cómodos en nuestra propia piel, como dicen. Y el Señor utiliza las pruebas para sacarnos a nosotros de nuestra área de conformidad, de nuestra área de confort. Y dejemos de confiar en nosotros mismos y en nuestras propias habilidades. Número 3, otra razón por la cual debemos gozarnos en las pruebas, es porque éstas nos separan de nuestra dependencia de las cosas del mundo. Una de las cosas que agobia, o no que agobia, yo creo que esa es la palabra incorrecta. Una de las cosas que hacen del camino del creyente, lo hacen más difícil de lo que debe ser, es nuestra dependencia en las cosas del mundo. Nuestra dependencia en las cosas del mundo. Dependemos tanto y tanto en lo que podemos ver y tenemos secularmente, sea el dinero, o sea nuestro trabajo, o sea amistades, o sea un sinnúmero de cosas materiales. Dependemos tanto y tanto de estas cosas que nos olvidamos de que de Dios es quien debemos de depender. Y las pruebas nos ayudan a nosotros a reenfocarnos en lo que nosotros debemos estar enfocados, que es nuestro Señor. Número 4. ¿Por qué debemos gozarnos nosotros en las pruebas? Pues, porque éstas nos llevan a enfocar nuestra mirada en la eterna esperanza celestial. Esto es mayormente aquellas personas que han estado sufriendo por una dolencia toda su vida y van a seguir así hasta que mueran. ¿Y qué hacen esta circunstancia? Ayuda a ese creyente a enfocarse en lo que viene en la próxima vida, cuando esté en la presencia del Señor. Ayuda a enfocarse en lo eterno en vez de lo temporal. Número 5. Otra razón por la cual debemos gozarnos en la prueba es porque éstas revelan lo que verdaderamente amamos. Las pruebas las revelan, sacan a la superficie lo que verdaderamente nosotros amamos. Y la mayoría del tiempo lo que nosotros más amamos es a nosotros mismos. Y estos son vestigios del pecado residente en nosotros. Nos amamos a nosotros mismos. Y quizás usted dirá, pero yo no soy selfish. No soy una persona egocéntrica. Yo le doy al pobre, le doy al otro, le trato de ayudar a todas las personas que yo pueda ayudar. Yo no creo que yo soy egocéntrica. Todos nosotros somos egocéntricos de alguna manera u otra. Otros en niveles más altos que otros. Pero una vez que nosotros dejamos de tener a Dios como el objeto que tenemos que tener en primer lugar, automáticamente Dios es reemplazado con nosotros mismos. Y las pruebas nos ayudan a nosotros a decir, espérate un momento, estoy enfocado en mí mismo y en mi habilidad de poder sobrepasar la prueba. Estoy enfocado en mí mismo y no sé qué hacer si
si no puedo llevar esto a cabo, si no tengo mi salud, o si no tengo mi trabajo, o si no tengo a mi esposa o mis hijos. Las pruebas nos ayudan a nosotros a reenfocarnos, porque nos muestran a nosotros lo que verdaderamente amamos. Las pruebas, número 6, o en las pruebas, debemos nosotros gozarnos para valorar las bendiciones de Dios. Para que nosotros recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo más grande que Dios ha hecho por cada uno de nosotros creyentes es que entregó a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Él nos dio a nosotros todo lo que necesitábamos, hermanos. Yo creo que eso es algo hermoso que nosotros debemos recordar cada día, cada momento. Número 7. Otra de las razones por la cual debemos gozarnos en las pruebas es porque éstas nos ayudan a desarrollar nuestra resistencia para ser de mejor uso. Y eso es lo que Santiago está hablando aquí. Es el desarrollo, la estamina, el crecimiento de la estamina, el crecimiento de la resistencia. Y número 8, como hablábamos la semana pasada. Otra razón por la cual nosotros debemos regocijarnos en las pruebas es porque éstas nos permiten ser de ayuda a otros que están en pruebas. Nosotros nos quejamos tanto de las pruebas y nos quejamos tanto del tiempo difícil que no vemos que esto nos ayuda a nosotros a poder ser una herramienta útil para otros creyentes. Y demuestra verdaderamente, hermanos, esto demuestra nuestro egocentrismo. Muchas personas y sus pruebas han sido de gran instrumentalidad para muchos a través del tiempo. El ver las pruebas de Pablo nos ayudan a nosotros a poder, hermanos, decir, wow, nuestro hermano Pablo era un hombre que confiaba en el Señor aún en el medio de la prueba. Y Pablo nos ayuda a nosotros a través de lo que escribió a poder enfocarnos nosotros en lo que Dios exige de nosotros. So, el testimonio de Pablo lo tenemos y nos ayuda a nosotros. Pablo nos está ayudando a nosotros. Muchos se preguntan y me han preguntado, ¿tenemos apóstoles en este tiempo? Tenemos apóstoles en las Santas Escrituras. No estoy hablando de todas estas personas que se autodenominan apóstoles hoy en día. Hoy no hay apóstoles, solamente personas que se autodenominan apóstoles. Estoy hablando de los verdaderos apóstoles. Y nosotros tenemos los beneficios de los apóstoles hoy en día. La iglesia fue fundada y tiene como roca angular por la cual se mide todo el resto del edificio, nuestro Señor Jesucristo. Y el fundamento son los profetas y los apóstoles. Y ya ellos cumplieron su función. Y tenemos la prueba de eso aquí en las Santas Escrituras. Toda persona que se dice llamar apóstol es una persona o que está mintiendo a la otra persona o que se está mintiendo a sí mismo. Lo sepa o no. Y es por eso, hermanos, que nosotros podemos mirar hacia el pasado y ver the struggles of Paul, las dificultades de Pablo, y decir, wow, gracias hermano Pablo, porque usted resistió en la prueba, me ha enseñado mucho. Y lo mismo podemos decir de otros hermanos quienes han estado en la prueba y en las malas circunstancias, los cuales vienen a nuestro lado y nos ayudan y nos tiran el brazo y nos dicen, hermano, siga para adelante, yo estoy orando por usted. Hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Ese hermano se está conmiserando con nosotros, se está compartiendo en la miseria con nosotros. Porque él ha pasado por circunstancias difíciles también.
nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, más grande que los ángeles, más grande que cualquier otra cosa, el creador de todas las cosas, se hizo hombre y sufrió tal como cualquier otro hombre. Nuestro Señor Jesucristo era carpintero y estoy seguro que en muchas ocasiones quizás en sus martillos que utilizaban en ese tiempo, un par de veces se daba martillazos o un par de veces estuvo y se cayó y se guayó o se cortó. Y todas esas cosas que suceden a cualquier ser humano. Él experimentó esas cosas. Él sabe lo que es ser un ser humano. Y es por eso que Él es nuestro sumo sacerdote, quien entiende nuestras dolencias. No, nuestro Señor Jesucristo no pecó. Él no tenía una naturaleza pecaminosa. Pero sí sufrió los estragos del pecado en este mundo, en sí mismo. No porque de Él salía el pecado y nada de eso para el estilo, pero exteriormente los efectos del pecado. Él fue testigo de la enfermedad, de la injusticia y de todas las cosas que sucedían. Y Él es nuestro ejemplo para nosotros seguir. Pero también, hermanos, entienda de que lo que usted está sufriendo puede ser de beneficio para otra persona. Porque usted está aprendiendo y usted puede ayudar a otros que están en difíciles situaciones. Debemos estar gozosos de las pruebas, hermanos, ya que éstas desarrollan nuestra perseverancia, creando en nosotros estamina para poder atravesar las difíciles circunstancias sin desmayar, y así entonces vamos madurando. El verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esta paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Las pruebas eventualmente producen en nosotros creyente madurez. Madurez. ¿Queremos nosotros madurar o queremos nosotros quedarnos como niños que no pueden comer vianda? Solamente bebiendo leche. No, hermanos, nosotros debemos de madurar. El camino es difícil. El camino es angosto, lleno de espinas, dificultades y todo eso. Mientras más nosotros vamos adquiriendo paciencia, vamos adquiriendo estamina, mejor podemos nosotros ayudar a otros, mejor podemos resistir, mejor podemos nosotros navegar. Y al final del día seremos perfectos. No en esta vida, pero una vez que nosotros partamos con el Señor, el proceso de santificación ha terminado. Las pruebas son un vehículo por el cual Dios nos santifica a nosotros. Dios nos va formando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Santiago nos ha dicho que las pruebas son de beneficio para nosotros porque éstas producen perseverancia y la perseverancia produce madurez para que no nos falte nada. Pero aún va más allá y sin querer dejarnos con interrogantes, presenta lo que es un mandato de parte de Dios para todo creyente, el cual es también para nuestro beneficio. Y creo que en el medio de la prueba, cada uno de nosotros nos viene a la mente una interrogante. ¿Por qué? Señor, ¿qué propósito tienes tú al permitir esto en mi vida? Señor, ¿por qué ahora?
El asunto, queridos hermanos, es que hay veces en las que no tenemos el entendimiento de las cosas que nos suceden a nosotros. Y Santiago lo que quiere hacer es recordarnos a nosotros de una herramienta que el creyente siempre tiene a su disposición. ¿Cuál es esta herramienta que nos da Santiago? Si le pudiéramos preguntar a Santiago, Santiago, ¿qué es esa herramienta de la cual tú nos estás hablando a nosotros? Ayúdanos, Santiago. Esta herramienta es pedirle sabiduría a Dios. El proverbista dijo en Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos los caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. El que sea simple, que entre aquí. Al falto de entendimiento le dice, venid, comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Abandonad la necedad y viviréis, y andad por el camino del entendimiento. Es una invitación a ser partícipes de la sabiduría que Dios ha provisto para nosotros. Señor, ¿por qué la prueba? Señor, ¿por qué estas circunstancias? ¿Por qué no entiendo? Pues pídale sabiduría al Señor para poder entender. En el medio de la circunstancia difícil, busquemos el conocimiento de Dios para saber cómo sobrepasar la prueba. Para cómo en el medio de la prueba podemos nosotros glorificar a Dios. Para saber cómo podemos ser de bendición para otros. Para cómo podemos nosotros madurar. Señor, enséñame tu camino para no pecar contra ti en el medio de la angustia. Esa herramienta poderosa la tenemos nosotros disponibles. Pero hay una fórmula bien sencilla para poder contestar estas interrogantes. Pidamos sabiduría. El creyente debe pedir sabiduría a Dios. Santiago da a entender que Dios es la fuente de la sabiduría. Como Él es la fuente de la sabiduría le pertenece a Él. El verso 5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice una canción, pide que queda, come que hay. Dios quiere darnos a nosotros lo que necesitamos. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Dios tiene y quiere darnos a nosotros. Proverbios 2, 3 al 6. Porque si clamas a la inteligencia y alza tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y lo procuras como a tesoros escondidos, entonces extenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría de su boca. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De Dios viene la sabiduría. Dios es la fuente de la sabiduría y Él nos insta a nosotros, hermanos, a que busquemos eso de Él. Si alguno se ve falto de sabiduría, y esto no está desconectado de los versos anteriores, obviamente aquí hay un contexto. ¿Sabiduría sobre qué? ¿Sabiduría en qué? En el medio de la mala circunstancia. No entiende el por qué. Pídale sabiduría a Dios. Le va a dar Dios a través de una voz o una luz que brilla desde el cielo por la noche y el Señor le va a decir el porqué de las cosas. No, es a través de las Santas Escrituras. Dios nos ayuda y nos da sabiduría a nosotros para entender el propósito de sus pruebas a través de las Escrituras. Santiago nos dice que pidamos a Dios sin miedo.
porque Él no nos va a reprochar a nosotros ese pedido. ¿Qué malo tiene de pedirle nosotros a Dios? Nosotros, mire es que nosotros verdaderamente somos bien atrevidos. Andamos nosotros, hay supuestos evangelistas por ahí que andan como si tuvieran a Dios dentro de una botella de genio y pídale a Dios lo que usted quiera, pídale a Dios su casa, pídale a Dios su automóvil nuevo, pídale a Dios salud, pídale a Dios. Si usted está enfermo es porque está en pecado, si usted no tiene una casa es porque no está diezmando, si usted no tiene un automóvil y no tiene un buen trabajo es porque usted no está sembrando bien. Verdaderamente que somos bien atrevidos. Lo que debemos pedir, no se lo pedimos a Dios. Aquello que Dios ha dicho que Él nos va a dar a nosotros, no se lo pedimos a Dios. Aún nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros que le pidamos a Dios. Mateo 7:7-11 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará unas serpientes. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? El Señor nos va a dar a nosotros, hermanos. No todo lo que usted quiera. Todo lo que usted necesita. Y esta es la desconexión que tenemos hoy en día. Somos tan frívolos y tan imprudentes cuando oramos a Dios. Pedimos todo menos lo que Dios quiere darnos a nosotros. ¿Qué Dios quiere darnos a nosotros? ¿Qué Dios quiere que nosotros insistamos en pedirle? Sabiduría. Yo le digo siempre a los hermanos, hay cosas que Dios quiere que nosotros le pidamos a Él. Y Dios siempre va a contestar esa oración. Señor, ayúdame a entender mejor tu palabra. Señor, ayúdame a glorificar tu nombre. Señor, ayúdame a ser mejor testigo del Evangelio. Estas son cosas, hermanos, que Dios se agrada en darnos a nosotros sin ninguna clase de reproche. Señor, ayúdame a glorificar tu nombre en medio de la aflicción. Ciertamente el Señor puede y está dispuesto a darnos a nosotros ese pedido. Pero hay una condición para este pedido. Si esta condición no está presente, Dios no contestará nuestra petición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios no nos va a dar a nosotros eso que le pedimos. ¿Y qué es eso que Santiago quiere que le pidamos a Dios? Sabiduría. ¿Cómo debemos pedir sabiduría? Con fe, creyendo, confiando en Dios. El verso 6 nos dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque la duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. El pastor John MacArthur escribe sobre esto y dice, deben ofrecerse oraciones con confianza, esperanzada y tranquila en un Dios soberano, no dudando nada. La duda tiene que ver con estar dividido entre pensamientos diferentes dentro de uno mismo, no solo como resultado de alguna indecisión mental, sino más bien por un conflicto moral interno o por desconfianza en Dios. La persona que duda sobre la capacidad o la disposición de Dios para brindar su sabiduría es como el mar revuelto y agitado que se mueve de un lado a otro con sus olas incesantes y que nunca se puede quedar calmado. Debemos pedir confiando en que Dios nos va a dar a nosotros la sabiduría que le estamos pidiendo. Este verso se utiliza, o estos pasajes se utilizan para aplicarlo a cualquier cosa que nosotros estamos pidiéndole a Dios.
Vamos a pedirle con fe a Dios. Y la palabra clave, la llave para abrir los tesoros de Dios es la fe. Especialmente para estos televangelistas, quienes dicen, la forma en que usted demuestra la fe es si usted saca su cartera y da su dinerito. Así es que usted demuestra fe. Usted da los últimos $100 que tenga y usted está diciendo, Señor, yo confío en ti. Y tú me vas a dar a mí lo que yo quiero porque yo te estoy dando con fe. Y utilizan estos versos para justificar ese tipo de actitud. Estos versos no tienen nada que ver con eso. Aquí se nos está hablando de algo bien específico. Sabiduría. Es la aplicación del conocimiento. ¿Cómo nosotros podemos mejor atravesar las pruebas? No entiendo, Señor, cómo mejor puedo yo agradar tu nombre. Ayúdame a entender. Ayúdame a ser sabio en medio de la circunstancia difícil. ¿Sabe qué? Que si usted le pide confiando a Dios entendimiento en medio de la circunstancia mala, el Señor le va a dar sabiduría, le va a dar entendimiento. El Señor le va a ayudar a usted a poder ser mejor creyente en medio de la circunstancia difícil. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Confía en el Señor y pídale porque el Señor tiene para darle y quiere darle. ¿Qué, predicador? ¿Dinero? No. Sabiduría. Mejor que el dinero es la sabiduría. Puede tener todo el dinero del mundo y ser un miserable. Puede tener absolutamente nada y ser la persona más contenta del mundo porque su tesoro está en Dios. Dice el verso 7, no piense pues ese hombre que recibirá con cosa alguna del Señor. El Señor no le va a dar sabiduría si usted no le pide confiando en Él. Confiando en que Él le va a dar lo que usted le está pidiendo. Que lo que usted le está pidiendo en este contexto, sabiduría. Repito, tengo que decirle eso múltiples ocasiones porque no quiero que me malinterpreten. No quiero que saquen, con la tecnología de hoy en día, que saquen este video y digan, mire, ese pastor ahí está diciendo que nosotros le pidamos a Dios todo, siempre y cuando nosotros tengamos la llave que es la fe. No, pidámosle a Dios sabiduría. Yo siempre digo, ¿cuáles son las oraciones que son contestadas al 100%? Toda oración que es hecha conforme a la voluntad de Dios. Usted puede orar por un individuo que se sane 20 millones de minutos o de horas. Y si no es la voluntad de Dios para que ese individuo se sane, no se va a sanar. Puede tener la fe de todo el mundo entero. Pero no va a suceder. No va a suceder. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios y cómo nosotros podemos entender, no al 100%, pero cómo mejor podemos entender la voluntad de Dios para nosotros a través de sus santas escrituras. Pero como nosotros no queremos ser estudiantes de la palabra, pues entonces a veces no, ahora en estos mismos momentos me gustaría estar parado en el púlpito. Es una de esas expresiones corporales. Mi esposa siempre me dice, tú mueves mucho las manos. Y es verdad, yo muevo mucho las manos porque me pongo nervioso. Pero a veces es porque, no es que me enojo, es que me da como un celo en manos. Y a veces lo quiero expresar corporalmente. Ahora mismo quiero mover mis manos, pero tengo que mantenerlas. No piense ese hombre, verso 7, que recibirá alguna cosa del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable con sus caminos. La palabra en el griego es bien interesante. La palabra inestable, o de doble ánimo, perdón, es psycho, o de dos almas.
Un hombre de afectos divididos y voluntad insumisa, que quiere asegurarse ambos mundos. Este doble ánimo es lo que impide que uno halle gozo en sus pruebas y es la misma disposición que le impedirá obtener la ayuda que necesita de Dios. Somos inestables. Uno debe creer con toda su alma que en Dios, hay ayuda. Y sobre la fase de esta confianza o la base de esta confianza cierta, uno puede contar con recibir el regalo que uno busca, la sabiduría del Señor. Es algo, hermanos, que yo sé que esto no es muy popular. Francamente, no es popular predicar este tipo de sermones. Pero si usted se acostumbra a ver que la vida del cristiano no es algo místico, a veces queremos hacer del cristiano algo que no es. Nosotros no somos ángeles, ni tampoco, aunque hay algunos que pretenden ser ángeles en el sentido de que creen que no pecan, lo cual hace a Dios mentiroso, como dice la palabra. Nosotros no somos ángeles, no somos perfectos. Wow. Tan lejos de la perfección que es imposible ver el fin. Nosotros debemos sacar de nuestra mente que nosotros somos perfectos y que vamos a actuar perfectamente todo lo que hagamos. Pero por lo menos esta debe ser nuestra dirección. ¿Cuál debe ser nuestra dirección, predicador? Por favor. Bueno, que confiemos en Dios en el medio de las circunstancias y cuando en el medio de las circunstancias nos encontremos sin respuestas, que le pidamos a Dios sabiduría. ¿Cómo mejor puedo yo, Dios mío, ser de beneficio para otros en el medio de la aflicción? ¿Cómo puedo yo, Dios mío, ayudar a otros? ¿Cómo puedo, Señor Dios mío? ¿Cómo puedo yo mejor glorificar tu nombre? Con esto termino. John Wesley, o Charles Wesley, hermano de John Wesley, escribió este breve pensamiento. Un corazón resignado, sumiso, manso. De mi gran Rey Redentor, el trono. Do solo a Cristo se oye hablar y donde solo Cristo reina. La palabra nos dice a nosotros que nosotros debemos santificar a Cristo en nuestro corazón. Para muchos ese verso es un poco complicado, pero en realidad es bien sencillo. Santificar a Cristo en nuestro corazón es darle el lugar propio a Cristo en nuestro corazón. Darle el lugar de eminencia. Darle el lugar que le pertenece a Él. El trono de nuestro corazón debe pertenecerle a nuestro Señor Jesucristo. Porque miramos solamente a Él como el blanco, como el objeto, como la meta. El cristiano que tiene al Señor sentado en el trono de su corazón es un cristiano que busca la gloria de Dios, el beneficio de sus hermanos, la salvación de los que se pierden. Y no busca su propio ángulo en las cosas. Y busca en la prueba difícil ser beneficio a otro, darle gloria a Dios. Lo más hermoso que nosotros tenemos, hermanos, como pertenencia eterna, es a nuestro Señor Jesucristo. Confiamos en que Él nos dé ese don tan hermoso de sabiduría en el medio de la circunstancia difícil. Estamos confiando en Él
Hágase esa pregunta. ¿Está confiando en el Señor para poder sobrepasar las circunstancias o está tratando de poder cruzar el puente a través de sus propias fuerzas? Hágase esa pregunta. Y si la respuesta es, estoy tratando de entender las cosas con mi propio entendimiento, con mi propia sabiduría, con mi propio conocimiento, pues entonces es un tiempo de un cambio y decir, Señor, dame la sabiduría necesaria porque tú quieres dármela y la tienes disponible para mí. Mi esperanza en esta mañana, que nosotros, como creyentes, podamos depositar toda nuestra confianza en Dios para poder navegar las difíciles pruebas que vienen en nuestras vidas. Para poder navegar el mar de turbulencia que cada uno tiene que experimentar a través de su vida cristiana. Y qué tan hermoso es que nosotros vamos experimentando pruebas. Qué gozoso debe ser para nosotros el experimentar las pruebas, porque es nuestro Señor formándonos a nosotros a la imagen de su Hijo Jesucristo. Qué triste es para aquella persona que no es creyente, que no experimenta el gozo de la prueba, solamente experimenta la calamidad del resultado del pecado en este mundo. Y si usted profesa ser creyente y no tiene pruebas, no tiene circunstancias malas que le llegan a su vida por el hecho de ser creyente y que Dios lo esté formando a la imagen de Jesucristo, pues hoy es un día en donde debe reconsiderar su profesión de fe, porque si usted no tiene pruebas en esta vida, usted no es cristiano. La persona que dice ser creyente y no tiene pruebas en esta vida, es una persona que no está siendo formada a la imagen de Jesucristo. De modo entonces que no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, tenemos grandes problemas. Si usted está viendo u oyendo esto hoy, hoy es el día de su salvación. Reconsidere sus pasos, tome un paso hacia atrás y vea su pecaminosidad y confíe en Dios para su salvación. Confíe en que Jesucristo solamente es el medio de salvación. De que usted es un pecador impedernido que necesita salvación. No pretenda querer ganarse el cielo por ser buena persona, porque jamás lo puede ser. La palabra nos dice a nosotros que la justicia del hombre o los intentos del hombre, querer ser bueno delante de Dios, son basura delante de Dios. Son como paños de inmundicia. Solamente en Cristo Jesús tenemos la salvación de nuestras almas. Solamente en Cristo Jesús está el descanso para el alma.